preparaba para recibir algunos de los encuentros más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 3 países: México, Estados Unidos y Canadá. Esta edición histórica marcará el debut de un formato ampliado con 48 selecciones participantes y 16 sedes, 3 de ellas en territorio mexicano: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El país que debía liderar la fiesta más grande del fútbol está perdiendo el control. Y otro, que pocos consideraban protagonista, está tomando el mando de forma inesperada. Lo que comenzó como una alianza histórica entre Estados Unidos, Canadá y México para albergar el Mundial 2026, hoy se tambalea bajo el peso de decisiones políticas, tensiones migratorias y una falta de consenso que se siente tanto en las oficinas como en las gradas. Mientras unos cierran puertas, otros las están abriendo de par en par. México no solo está ganando terreno, está redefiniendo el papel que América del Norte jugará ante los ojos del mundo. La historia se remonta a una decisión política tomada años antes del torneo. La orden conocida como la Proclamas 645, vista por muchos como una extensión de las políticas migratorias del entonces presidente Donald Trump, estableció restricciones de entrada para ciudadanos de varios países. Entre ellos, naciones con tradición futbolera como Irán, que tarde o temprano lograrían clasificar al Mundial. Lo que para sus defensores era una medida de seguridad nacional, para sus críticos fue un error estratégico que podía manchar la imagen internacional de Estados Unidos y complicar su papel como anfitrión de un evento global. Y las advertencias no tardaron en hacerse realidad. Algunas selecciones nacionales expresaron dudas sobre su participación, aficionados de distintos rincones del planeta se toparon con trabas para tramitar visas y hoteles en varias ciudades reportaron cancelaciones masivas. Incluso patrocinadores globales comenzaron a revisar sus compromisos, preocupados por el posible daño a su reputación si el clima político contaminaba la celebración deportiva. La FIFA, cuya razón de ser es organizar un evento que celebra la diversidad y el intercambio cultural, se encontró en medio de una tormenta geopolítica. La pregunta era inevitable: ¿podría Estados Unidos garantizar la neutralidad y apertura que exige un mundial? Mientras Washington enfrentaba cuestionamientos y un clima político cada vez más polarizado, México decidió seguir otro camino. Sin discursos incendiarios ni confrontaciones diplomáticas, el país apostó por lo esencial: abrir sus puertas y dejar que el fútbol hablara por sí mismo. La diferencia se hizo evidente en la Copa Oro 2023. En territorio estadounidense, los partidos promediaban 38,000 asistentes, con estadios que mostraban secciones enteras vacías pese a campañas publicitarias agresivas. En México, en cambio, los encuentros superaban los 52,000 aficionados por partido. Y no se trataba solo de cifras, era la atmósfera. Los estadios vibraban con cánticos, banderas y familias completas, en un ambiente de fiesta que conectaba de forma auténtica al público con el juego. Porque en México, el fútbol no vive únicamente en los estadios. Está en las calles, en las escuelas, en las conversaciones cotidianas. Es parte de la identidad cultural. Y eso se notó. Mientras algunas sedes estadounidenses enfrentaban problemas logísticos y un desinterés palpable, México ofrecía eficiencia, calidez y compromiso. La FIFA tomó nota. Los patrocinadores también. Poco a poco, la atención internacional comenzó a girar hacia el sur. Este giro no fue un golpe mediático planeado, sino el resultado de hechos concretos y medibles. En las ciudades sede mexicanas, la ocupación hotelera alcanzó niveles históricos, superando el 90% con meses de anticipación. Aerolíneas nacionales e internacionales duplicaron rutas hacia destinos como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y los boletos se agotaban en minutos. En contraste, algunas ciudades estadounidenses, originalmente designadas como ejes logísticos del Mundial, comenzaron a registrar caídas de hasta un 40% en reservas hoteleras vinculadas al torneo. Las razones iban desde las restricciones migratorias hasta el clima político y los altos costos de viaje. El mensaje estaba claro: el público estaba eligiendo, y lo estaba haciendo con el corazón. En redes sociales, el hashtag #México toma el control comenzó a viralizarse, acumulando millones de interacciones.
Periodistas, exjugadores y comentaristas internacionales coincidían en un punto: el fútbol necesita sentirse. Y hoy, ese sentimiento parecía más vivo en las ciudades mexicanas que en las estadounidenses. Lo que comenzó como un murmullo en redes sociales pronto se convirtió en una conversación incómoda en los pasillos de la FIFA. El organismo, que siempre busca proyectar imagen de unidad y éxito, no podía ignorar las cifras. Los datos de asistencia y ocupación hotelera hablaban por sí solos, y lo hacían con una contundencia imposible de maquillar. México no solo cumplía con sus compromisos, los superaba. Estados Unidos, en cambio, mostraba signos de desgaste antes incluso de que comenzara el torneo. Y entonces apareció un factor decisivo: los patrocinadores. Gigantes como Adidas, Coca-Cola o Visa, que invierten sumas millonarias para garantizar estadios llenos y audiencias masivas, comenzaron a presionar de manera directa. Para ellos, cada asiento vacío representa dinero perdido y oportunidades desaprovechadas. Según reportes internos filtrados a la prensa deportiva, algunos de estos patrocinadores advirtieron que reevaluarían sus campañas si la proyección de asistencia en ciertas sedes no mejoraba. En ese contexto, México y Canadá empezaron a ganar terreno como opciones más seguras para garantizar estadios llenos, entusiasmo sostenido y menos incertidumbre política. Dentro del comité organizador, que hasta hace poco consideraba inamovible el calendario de sedes, comenzó a circular una idea que antes parecía impensable: trasladar partidos originalmente programados en Estados Unidos hacia sedes mexicanas o canadienses. Las razones eran tan simples como contundentes. En México, la venta de boletos alcanzaba cifras récord. En Estados Unidos, algunas sedes apenas cubrían el 60% de su capacidad proyectada. En México, las proyecciones de ocupación hotelera rozaban el 95%, en Estados Unidos, algunos destinos clave sufrían cancelaciones del 30 al 40%. Y mientras allá se hablaba de seguridad, trámites y costos, aquí se hablaba de fiesta, inclusión y hospitalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum entendió rápidamente el momento político y mediático. Desde Palacio Nacional, lanzó un mensaje claro: México no será un invitado más, seremos protagonistas. No fue solo una frase para los titulares, sino el inicio de una estrategia diplomática y logística bien pensada. El gobierno federal activó recursos para reforzar la infraestructura en ciudades sede, mejorar la coordinación con la FIFA y garantizar que la experiencia del aficionado fuera impecable. Además, hubo un movimiento silencioso pero igual de importante: reuniones con patrocinadores y organismos deportivos internacionales para reforzar la imagen de México como un anfitrión confiable, estable y apasionado por el fútbol. El mensaje era consistente: aquí hay voluntad política, capacidad organizativa y, sobre todo, un compromiso auténtico con el espíritu del deporte. Los resultados no tardaron en reflejarse en la percepción internacional. Medios que hasta hace unos meses describían a México como sede complementaria, comenzaron a referirse al país como el nuevo eje del Mundial. Titulares como Estados Unidos tropieza, México responde, empezaron a aparecer en portales europeos y latinoamericanos. La narrativa estaba cambiando, y no por una campaña pagada, sino por la acumulación de hechos y cifras que mostraban dónde estaba realmente el pulso del torneo. Este cambio de percepción también tuvo un impacto económico directo. De acuerdo con estimaciones citadas por Bloomberg, si apenas un 25% de los partidos del Mundial se trasladaran a suelo mexicano, los ingresos turísticos del país podrían duplicar los generados en Estados Unidos durante el mismo periodo. Esa proyección puso en alerta al sector privado estadounidense, que comenzó a temer una fuga de oportunidades y capital hacia el sur. Pero mientras en Washington se debatía cómo revertir la tendencia, en México la prioridad era otra: aprovechar la ola de atención para fortalecer su posición no solo como sede, sino como ejemplo de cómo organizar un evento global en medio de un contexto político y social turbulento. En Estados Unidos, las señales de alarma ya no podían ocultarse. Funcionarios locales en ciudades sede como Los Ángeles, Atlanta y Dallas comenzaron a reconocer, de forma extraoficial, que las proyecciones de ocupación hotelera y venta de boletos estaban por debajo de lo esperado.
Algunos culpaban a las restricciones migratorias heredadas de políticas pasadas, otros al clima político polarizado que, para ciertos turistas, hacía menos atractivo viajar al país. Mientras tanto, Canadá observaba con atención. Aunque su papel como anfitrión también había sido inicialmente secundario, el creciente interés por sus sedes, gracias a su reputación de estabilidad, seguridad y apertura, lo colocaba en una posición estratégica. Fuentes cercanas al comité organizador aseguraban que, en caso de que la FIFA decidiera mover partidos desde Estados Unidos, las ciudades canadienses estarían listas para asumir el reto. El panorama comenzó a transformarse dentro de la propia FIFA. En reuniones privadas, altos directivos discutían escenarios de redistribución de partidos. Los argumentos eran prácticos: maximizar ingresos, asegurar estadios llenos y proteger la imagen del torneo. La presión de patrocinadores como Mastercard y Budweiser añadía peso a la balanza. Ninguna marca quiere asociar su imagen a gradas vacías o eventos con poca energía. En México, la narrativa se fortalecía con cada dato positivo. La ocupación hotelera seguía en niveles récord, la demanda de boletos crecía de forma sostenida y las aerolíneas ampliaban rutas para atender la afluencia de visitantes. Las redes sociales amplificaban la percepción de que el verdadero corazón del Mundial 2026 latía al sur de la frontera. Videos de estadios llenos, celebraciones en plazas públicas y turistas disfrutando de la cultura local se viralizaban con facilidad, reforzando la imagen de un país que no solo recibe, sino que celebra. Políticamente, el momento era oro puro para el gobierno mexicano. La presidenta Sheinbaum utilizaba cada oportunidad para reforzar el mensaje de que México estaba listo para liderar, no solo acompañar. La diplomacia deportiva se convirtió en una herramienta de posicionamiento regional, reuniones bilaterales con representantes de federaciones, visitas a sedes con cámaras internacionales y anuncios de inversión en infraestructura eran parte de una coreografía perfectamente ensayada. En contraste, en Estados Unidos el discurso se fragmentaba. Algunos políticos defendían mantener el calendario original a toda costa, argumentando que mover partidos sería una derrota simbólica. Otros, más pragmáticos, reconocían que asegurar el éxito global del torneo debía estar por encima del orgullo nacional. Este debate, lejos de cerrarse, alimentaba la narrativa de que el país no estaba preparado para cumplir con las expectativas que había generado. La FIFA, por su parte, jugaba al equilibrio. Oficialmente, no confirmaba ni desmentía los rumores sobre una redistribución de partidos, pero internamente sabía que la decisión final tendría repercusiones históricas. No se trataba solo de logística, sino de enviar un mensaje claro: el Mundial pertenece a quienes lo pueden vivir y hacer vibrar, no a quienes lo restringen. Y así, con la fecha cada vez más cerca, el mapa del Mundial 2026 parece menos estable que nunca. Lo que se presentó como una alianza equilibrada entre tres países ahora se inclina, poco a poco, hacia el sur. México, que comenzó como un coanfitrión más, se ha convertido en el epicentro de las expectativas, el entusiasmo y, quizás, el éxito del torneo. La pregunta que queda flotando es si la FIFA dará el paso definitivo y trasladará más partidos a suelo mexicano y canadiense, reconociendo de facto que el liderazgo ya cambió de manos. Si eso ocurre, el Mundial 2026 no solo pasará a la historia por su fútbol, sino por mostrar cómo la pasión y la apertura pueden redefinir el poder en el deporte más popular del planeta.